Muy buenas tardes, distinguidos asistentes a este lunes del ILTRAS. Damos un especial saludo a todos y cada uno de quienes nos acompañan y en especial a nuestro invitado de hoy, que es un invitado de lujo, como todos los que tenemos la oportunidad de presentar en este espacio académico que ya va teniendo cada vez más audiencia, se suman mucho más a participar de esta oportunidad de escuchar a reconocidos conferencistas en temas de muy alta actualidad e interesantes para todos. Tengo el especial agrado de presentar un amigo primero que todo, conocido de mucho tiempo atrás. He sido testigo de su crecimiento profesional, académico, su brillantez en cada una de las obras en las cuales no solamente ha participado como coautor, sino donde también es autor. Esta brillante carrera que lo ha llevado a ser distinguido en universidades, no solamente de su país, Venezuela, sino que también es invitado a escenarios internacionales de una gran significación. Y recientemente ha sido designado director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAF, profesor de varios años en la Universidad Central de Venezuela. Y nosotros en Colombia hemos tenido la oportunidad de escucharlo, no solamente en los eventos que organizamos, sino en la Universidad Libre, donde es profesor de la maestría, y quienes tienen el lujo de ser sus alumnos reconocen en él su calidad académica, su profundidad de conocimientos y además su constante estudio. Es un investigador permanente. Mil gracias, querido César, por haber aceptado esta invitación. Nuestro escenario, como lo he dicho, se viste de lujo con tu presencia y no quiero robar espacio a este tema tan importante que has escogido para tu disertación del día de hoy: Principios del Derecho del Trabajo y Jurisprudencia Latinoamericana. El escenario es tuyo y somos todo oídos para tener el placer de escucharte. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer al Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y Seguridad Social por esta invitación y muy especialmente en la persona de Marta Monsalve, que como dijo, la siento mi amiga, mi queridísima amiga, por esta oportunidad. Agradecer a todas y todos los que nos acompañan. Es una oportunidad que celebro ver a mi querido amigo Sebastián Copoleta, que nos está acompañando desde Argentina. Saludar también a los profesores de la Universidad Central de Venezuela, Hugo Díaz, Ana Perdomo y Jacqueline Richter, que tuvieron el gesto de invitar a sus alumnos para que presenciaran este evento. Bueno, en el tiempo que me ha sido asignado voy a conversar sobre los principios del derecho del trabajo y su influjo en la jurisprudencia, particularmente la jurisprudencia latinoamericana. Voy a compartir pantalla, espero que en este momento lo puedan estar observando, Sí. simplemente para ordenar los aspectos que estimo de mayor relevancia.
Para surcar este tema, voy a intentar, ojalá con suerte, responder 3 preguntas concretas. En primer lugar, y como preámbulo, ¿qué entendemos por principios jurídicos? Siendo que se trata de una locución multívoca, donde por decenas se le atribuyen acepciones disímiles. En segundo lugar, una vez que podamos consensuar qué vamos a entender, por lo menos en el ámbito de esta charla, por principios jurídicos, pasaré a justificar cuáles son los principios del derecho del trabajo. Es decir, más que un catálogo preestablecido, intentaré evidenciar cuáles son en esencia esos principios indisolubles, inseparables de la idea de derecho del trabajo. Y finalmente, en el último segmento, justificaré también, explicaré, por lo menos, o compartiré una hipótesis de por qué en América Latina los principios del derecho del trabajo tienen un peso tan relevante, tan importante, que no guarda ninguna relación con el tratamiento de estos del otro lado del Atlántico. Ojalá que a través de estas tres preguntas y su respuesta pueda acometer el tema que se me ha permitido exponer el día de hoy. Comienzo de inmediato. Muy sucintamente para no agobiar con aspectos teóricos, pero sí me parece, reitero, muy importante hacer una precisión. Esto es un tema consensual, de acuerdo, no ontológico. En modo alguno voy a referir cuál es que debe entenderse necesariamente por principios jurídicos, sino que voy a utilizar 2 acepciones que me parecen particularmente relevantes para el desarrollo de la charla y muy especialmente para dar respuesta a la última pregunta, esto es, ¿por qué son tan importantes los principios del derecho del trabajo en la jurisprudencia de América Latina? Esas 2 acepciones que voy a utilizar, que voy a exponer, la primera de ellas es la idea del principio jurídico como una regula juris, esto es, como una máxima, como un enunciado que produce la ciencia jurídica, que reviste un considerable grado de generalidad y que, gracias a ello, pretende ordenar, sistematizar un determinado ordenamiento jurídico o una parcela de este. Nótese que en esta primera acepción, el principio jurídico es una construcción del jurista. El jurista se aproxima al ordenamiento jurídico, lo escruta y de él entresaca algunas líneas arquitecturales que le van a permitir ordenar su contenido, orientar su estudio y contrastarlo con otras parcelas de ese ordenamiento jurídico. En esta primera concepción se ubica la definición clásica del maestro uruguayo don Américo Pla Rodríguez, sin duda el autor más importante en este tema, cita obligada en la doctrina y la jurisprudencia de toda América Latina, prácticamente sin excepción. El maestro Pla, en su libro Los principios del derecho del trabajo, señalaba que entendía por tales principios líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones, por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, es decir, influir en el legislador, y también orientar la interpretación de las ya existentes y resolver así casos no previstos. En este caso, ejerciendo influjo sobre los operadores de justicia. De tal suerte que, como cabe destacar de esta definición, es el jurista el que encuentra estas líneas básicas, arquitecturales, estos fundamentos de la disciplina, y por tanto las mismas sirven como una especie de orientación para el legislador
y también para el aplicador de las normas. El maestro Pla se encargaba de destacarlo en ausencia de regulación expresa, en los casos no previstos en el ordenamiento jurídico. Pero hay una segunda acepción que me interesa agregar para poder seguir avanzando en el tema. Ya no es una construcción desde la ciencia jurídica, desde la mirada del jurista que aprende la esencia de un ordenamiento o sus parcelas, sino que ahora refiere a una norma jurídica, es decir, el principio como norma jurídica. Y no cualquier norma jurídica, aquella que expresa un valor superior del ordenamiento jurídico en cuyo ámbito se inserta, en el cual se encuentra. Poco para ahondar sobre estos caracteres, citando a Guastini, en esta segunda acepción, el principio es una norma jurídica que cumple un doble carácter. Son normas fundamentales y son normas indeterminadas. Son fundamentales porque sirven de fundamento axiológico desde el plano de los valores a otras normas. Dicho en otras palabras, hay normas que se desgajan de los principios, que encuentran su fundamento precisamente en ese principio general. Y también son fundamentales en un segundo sentido porque en la sociedad donde estos principios se ubican, no requieren a su vez fundamentarse en otras normas jurídicas. La sociedad los percibe evidentemente justos y correctos, no requieren de mayor fundamentación. Por ejemplo, el obrar de buena fe, el respeto a la dignidad del hombre no requieren, a su vez, un fundamento. Ellas sirven de fundamento a otras normas. Siguiendo con la buena fe o la dignidad, de la buena fe derivaría un cúmulo de normas, entre ellas la interdicción de los encubrimientos o las simulaciones. De la dignidad, la interdicción de la tortura. Y son normas indeterminadas en un triple sentido. Prevén un supuesto de hecho abierto, a diferencia de las reglas que refieren a hechos concretos, específicos. Los principios aluden o abarcan una multiplicidad indeterminada de circunstancias fácticas. En segundo lugar, a diferencia de las reglas, un principio puede ser desaplicado simple y llanamente porque entra en colisión con otros principios y en un caso concreto será menester ponderar cuál de ellos habrá de imponerse en el caso concreto y según su contexto. De tal manera que, a diferencia de las reglas, que solamente pueden ser desaplicadas si otra regla así lo establece, o si la regla, lo dispone a texto expreso, los principios, aunque no lo determinen, pueden ser desaplicados en estas circunstancias que antes explicaba. Y finalmente, son normas genéricas, porque no pueden ser aplicadas directamente a un caso concreto, requieren un tránsito, es decir, la creación de una norma específica, una norma que puede derivar, por supuesto, del legislador o del aplicador de las normas, es decir, la concreción del principio, la materialización del principio en un caso concreto, y finalmente son genéricas porque ese tránsito admite también una pluralidad indeterminada de modalidades. Tal suerte que cierro, voy a utilizar, y lo advertiré en cada caso, dos acepciones de principio. El principio como creación del científico del derecho y el principio entendido como norma jurídica fundamental e indeterminada.
Paso inmediatamente a responder o intentar responder la segunda pregunta. ¿Cuáles son los principios del derecho del trabajo? Como decía antes, no quiero simplemente enunciarlo, quiero justificarlo. Y para ello, espero me sepan disculpar, quisiera remontarme al origen para encontrar en la esencia del derecho del trabajo sus principios, su principio cardinal y aquellos subprincipios o reglas técnicas que de él se deriven. El contrato de trabajo como constructo jurídico, como constructo normativo, estuvo regulado por el derecho de los contratos, por el derecho común, y por lo tanto sometido a los dogmas de esta disciplina. Esos dogmas, digamos, en sentido estricto, suponen la importancia radical de la autonomía de la voluntad como fuente de regulación de los términos de interdependencia entre el empleador y el trabajador. En segundo lugar, ya desde una perspectiva liberal, la abstención del Estado, dejando terreno libre al ejercicio de la autorregulación de los actores contractuales. Y finalmente, la prohibición de instancias intermedias, en particular de gremios, de sindicatos, de corporaciones que pudiesen promover intereses colectivos, porque se entendía que estos sujetos intermedios, estos sujetos colectivos, en definitiva, ejercían una restricción o suponían una restricción de la libertad individual. Entonces, estos fueron los parámetros que todos conocemos, dentro de los cuales correspondió regular originariamente al contrato de trabajo. Ahora bien, lo que ocurrió históricamente, y todos lo sabemos, es que este modelo no aseguró la paz en las relaciones laborales. Engendró una conflictividad extensa e intensa en las sociedades industriales, tal como lo denunciaron los revolucionarios. Basta citar el Manifiesto Comunista de Marx y Engels para encontrar allí la crítica al modelo de regulación del trabajo por cuenta ajena o subordinado. En esta cita, lo que se destaca es la cosificación de los trabajadores, en el sentido de que les era necesario venderse diariamente para obtener medios de subsistencia, devinieron reducidos a la condición de mercancía como cualquier artículo de comercio, sufriendo, padeciendo las consecuencias de todas las vicisitudes de la competencia y todas las fluctuaciones del mercado. El énfasis acá está en esta circunstancia de reducción de los trabajadores a una simple mercancía en el mercado de trabajo, al margen o sin importar la integridad de los sujetos involucrados. Pero de ello no se hizo eco solo los revolucionarios. La Iglesia Católica, en la encíclica Rerum Novarum de 1891 de León XIII, daba cuenta de un fenómeno idéntico, en términos tan severos como los que acabo de citar. Hay un llamamiento a proveer oportunamente al bien de los trabajadores, a actuar, a la acción, a dejar atrás la idea liberal de abstencionismo. Es necesario proveer al bien de los trabajadores. Viven indecorosamente, miserablemente, calamitosamente. ¿Y cuál es la causa de esta situación que se describe de las situaciones precarias de los trabajadores? La explicación viene de seguidas. Se disolvieron en el siglo pasado los gremios de artesanos en nombre de la libertad individual, y
no apareció apoyo alguno que llene ese vacío. Las instituciones públicas se desentendieron, abstencionismo estatal, de tal suerte que los trabajadores quedaron aislados, es decir, prohibida la agremiación, e indefensos, sin instituciones públicas que velaran por su integridad. De tal manera que, a decir de la encíclica Rerum Novarum, se estaba dando una circunstancia similar al yugo de la esclavitud a los trabajadores. Tal suerte que aquí queda en claro cuáles son las piezas que se reclaman para revertir esta situación, romper el abstencionismo y por lo tanto que las instituciones públicas intervengan y permitir la agremiación para la defensa colectiva de los trabajadores. Doy un paso más. Lo que se estaba dejando señalado es que efectivamente el trabajo no es mercancía. Y no es mercancía porque el trabajo es indisoluble, es inseparable, es inescindible de la persona del trabajador, como lo dijo Hugo Sinzaiman. Y esto que nos parece evidente, resulta que estaba oculto en la ceguera, en el dogma del derecho común, hasta tal grado que un doctrinario como Marcel Planiol llegó a decir que el arrendamiento de servicios supone que el trabajador arrienda su fuerza de trabajo en las mismas circunstancias que se arrienda la fuerza de una máquina o de un caballo. De tal suerte que la idea de que se estaba comprometiendo la integridad, la dignidad de la persona, estaba oculta bajo la gruesa sombra de los dogmas liberales y de la importancia radical de la autonomía de la voluntad. Esa misma idea la refleja Alain Soupiot en la segunda cita, cuando dice que la persona del trabajador, la persona física, es efectivamente el objeto de la prestación. El cuerpo es el lugar, el pasaje obligado para la realización de las obligaciones del trabajador, la cosa misma que forma la materia del contrato. Eso justifica de tal manera que no puede quedar librado a las fuerzas del libre mercado, de oferta, de demanda, que es necesario garantir la integridad del sujeto. De tal suerte que se forja la idea fuerza, el trabajo no es una mercancía. Me detengo brevísimamente casi para una anécdota. Todos sabemos, o la mayoría conoce, esta expresión, esta idea, y se suele asociar con la constitución de la OIT, que efectivamente en el año 1919 la consagró, y luego la Declaración de Filadelfia de 1944 la reajustó en los términos que conocemos hoy día. Pero históricamente, esta expresión se acuñó en una ley de los Estados Unidos de Norteamérica, la ley Clayton de 1914. La sección 6 de esta ley, que es una ley antimonopolio, señaló clarísimamente que el trabajo no podía ser considerado mercancía o artículo de comercio. ¿Cuál era la intención de la ley Clayton? ¿Por qué se cuela en una ley antimonopolio que obró como reforma de la ley Sherman de 1890? Bueno, la explicación es que comenzaron los tribunales norteamericanos a considerar que las acciones sindicales constituían un ataque, una afectación al libre comercio. Eran formas de imposición monopólicas de condiciones de comercio y sancionaron a los tribunales, a los sindicatos involucrados en huelgas o boicot. De tal suerte que fue necesario, resultó menester una reforma de la legislación antimonopólica para
dejar en claro que no se aplicaba a los sindicatos porque el trabajo no es mercancía. De allí, de 1914, salta a la Constitución de 1919, de la mano de Samuel Gompers, el dirigente sindical histórico de los Estados Unidos, que formó parte de la comisión técnica que trabajó en la redacción de la Constitución de la OIT. De allí, esta idea es tan importante que se ha repetido en las declaraciones fundamentales de la OIT, la que tiene que ver con los principios y derechos fundamentales del trabajo de 1998, la Declaración sobre Justicia Social para una globalización equitativa 2008 y la recientísima Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del trabajo. En las tres declaraciones se ha repetido la idea de que el trabajo no es mercancía, toda vez que ello justifica, fundamenta la intervención de los estados en la regulación del trabajo y también impulsa también la idea de la necesidad de la libertad sindical. De la mano de la necesidad de reconocer que el trabajo no es mercancía, se desplaza el principio protectorio. Como dije antes, si el trabajo no es mercancía, no puede quedar a la libre oferta y demanda. Será necesario intervenir para garantizar la integridad en el sentido más amplio del trabajador, integridad física, psíquica y moral del trabajador. De tal suerte que el principio protectorio está en la base del derecho del trabajo. El derecho del trabajo nace para proteger. Como decía el profesor Hermínio Uriarte, sin la idea de protección, el derecho del trabajo carece de cualquier sentido, toda vez que esa interacción, el contrato de trabajo, habría seguido estando bajo la regulación del derecho de los contratos. El derecho del trabajo es un cisma, supone un cisma, una ruptura con el derecho de los contratos. Y el ariete que derribó ese muro fue la idea de protección en el núcleo de la disciplina naciente, de la disciplina emergente. De tal suerte que el principio protectorio es el principio del derecho del trabajo, el centro, el núcleo, aquel sin el cual el derecho del trabajo, como dije antes, carece de sentido. Se vería totalmente desfigurado y carente de cualquier utilidad y funcionalidad. De tal manera que esos dogmas del derecho común van a devenir severamente afectados. La autonomía de la voluntad palidece, se termina confinada en espacios reducidos, rodeada de normas de orden público irrenunciable y por tanto abriendo espacio protagónico a un doble mecanismo de tuición. Es decir, la doble vía de materialización del principio protectorio. Dicho en otras palabras, ¿cómo pasamos de la idea de proteger a la protección efectiva? Existen un doble camino, una doble vía. Una vía heterónoma y una vía autónoma. Las normas de orden público emanadas de los poderes estatales y el aparataje policial, la administración del trabajo, que a través de la inspección del trabajo garantiza su cumplimiento. Primera vía. Y en paralelo, una vía autonómica que podríamos resumir en la libertad sindical. El derecho a organizarse libremente para la defensa y promoción de los intereses de clase, categoría o grupo. De tal suerte que el principio protectorio va a tener estas dos rutas, estas dos vías de concreción o materialización. Con esta lámina lo que quiero llamar la atención es que
las normas que se dictan en tutela o protección del trabajador pueden derivar tanto del poder legislativo como de la negociación colectiva, como de la vía autonómica. Y esas normas tutelares que confinan a la autonomía de la voluntad en el ámbito de las relaciones de trabajo deben también recorrer una ruta de su consagración a su aplicación al caso concreto. Y por ello es necesario asumir como instrumentos de interpretación y aplicación ciertas reglas técnicas que eviten el descarrilamiento de la norma sancionada en el tránsito a su aplicación. Lo que intento decir es que desde un punto de vista lógico, las normas que pertenecen a un sistema de protección del trabajador necesariamente deben ser en una proporción mayoritaria irrenunciables. Deben atender fundamentalmente a los hechos. Si arrojan dudas, debería favorecerse la interpretación que más favorezca al trabajador, y si hay antinomias o colisión de normas, debería asumirse aquella fórmula que más favorezca al trabajador. Y todo ello se desgaja, por lo menos como lo veo, lógicamente de su pertenencia a un sistema normativo destinado a garantizar la integridad del trabajador. Si ese es el objeto, es obvio que el sujeto tutelado no puede renunciar a las normas que garantizan su integridad. Es obvio que el aplicador de normas no puede darle preferencia a las apariencias o a las formas, sabiendo que esa relación se caracteriza por una marcada asimetría en el poder de negociación que permitiría al empleador imponer su voluntad y darle la expresión que estime conveniente. Y si la norma arroja dudas o la norma colide con otras, es obvio que la lógica del sistema llevaría a asumir la interpretación o la fórmula de aplicación más favorable al sujeto que constituye el objeto de tutela de esa disciplina. Esto no es más que una síntesis de lo que he dicho hasta este momento, que trata de colocar en el centro del derecho del trabajo el principio protectorio. Ese es el principio del derecho del trabajo. El principio fundamental el cual explica la existencia del derecho del trabajo. Pero ese principio requiere vías de concreción o materialización, que como antes dije, pueden ser la injerencia estatal o la libertad sindical. De ambas surgen normas que para aplicarse e interpretarse tienen que guardar coherencia con la finalidad tuitiva. Y allí se ubican la irrenunciabilidad, el indubio pro operario, la favorabilidad y la primacía de la realidad. Termino. Alguien me dirá, ¿y los demás principios que no aparecen acá? Bueno, no aparecen acá en este núcleo esencial porque los entiendo subprincipios. Es decir, materialización del principio protectorio en ciertas áreas o ámbitos específicos de la relación de trabajo, como podría ser el caso de la continuidad de la relación de trabajo, que no es más que el principio protectorio en el ámbito de la preservación o existencia del vínculo laboral. Pero creo que el núcleo esencial de los principios está acá, el principio protectorio y las reglas técnicas de aplicación. En el tiempo que me resta, intentaré ahora explicar, justificar por qué estos principios son tan importantes en América Latina, se utilizan con tanta frecuencia, son instrumentos de uso común por parte de los operadores de justicia
y, como decía, en contraste con la realidad de otros países, en particular europeos. Voy a decir en pocas palabras la hipótesis y luego intentaré explicarla. Lo que creo justifica esta importancia trascendental que se refleja en la jurisprudencia latinoamericana es el hecho de que transitamos en esta región de esa noción primera de principio como creación del científico del derecho para que, producto de la influencia de la doctrina, el legislador incluyera en los textos normativos, incluso al más alto nivel, es decir, en los textos constitucionales, los principios que vino desarrollando la ciencia jurídica, el juslaboralismo. De tal manera que ya no cumple la función que señalé en un comienzo, ya no inspiran al legislador, ya no orientan al operador de justicia. Ahora son mandatos que se le imponen al legislador cuando están consagrados en la Constitución, y son mandatos que se le imponen al operador de justicia, porque son normas jurídicas perfectas insertas en los textos constitucionales o incluso con mayor latitud en los bloques constitucionales o sistemas de constitucionalidad. Esa es la hipótesis que, en mi opinión, explica esta importancia tan marcada de los principios en nuestra jurisprudencia. En esta lámina lo que quiero mostrar abreviadamente es precisamente este salto cualitativo, jerárquico, trascendental en un momento donde priva la noción de Estado constitucional de derecho. Los principios del derecho del trabajo se insertan en las constituciones latinoamericanas. Lo hicieron desde el principio. A todos los latinoamericanos nos llena de orgullo decir que el Estado social de derecho encontró su primera experiencia en la Constitución Mexicana de Querétaro en 1917. Su artículo 123, su exuberante artículo 123, reguló detalladamente el fenómeno laboral y consagró implícitamente el principio protectorio desde el mismo momento que le ordenó al legislador regular la relación laboral. Pero no lo ordenó de una manera neutral. Le determinó desde el principio que debía ser con ánimo protectorio. Por eso la Constitución de Querétaro estableció la obligación del Poder Legislativo de legislar sobre limitación de jornada, derecho del descanso, garantías de salario mínimo, garantías de utilidades, regla del salario a trabajo igual, salario igual, reconoció la sindicalización, negociación colectiva, huelga, etc. Es decir, que implícitamente consagró el principio protectorio y la irrenunciabilidad explícitamente de las normas laborales. Este impulso de Querétaro trajo consigo que las constituciones del resto de los países latinoamericanos progresivamente incluyeron normas también del mismo perfil, con distintas y radicalmente distintas intensidades. Desde la experiencia de la Constitución del Perú de 1920, la de Guatemala de 1921, la Constitución de Chile de 1925, la de Uruguay del 34, el caso de Colombia y Venezuela en 1936, y así sucesivamente hasta el último trámite donde se ubica la experiencia de la Constitución Argentina del 49 y cierra
con la Constitución de Honduras de 1957. De tal manera que en este primer periodo que preside la Constitución de Querétaro, se insertan implícitamente el principio protectorio, explícitamente en muchos casos la irrenunciabilidad y los contenidos de la libertad sindical y la regla del salario. Pero luego ocurre un fenómeno muy interesante. Se cierra el ciclo y los principios del derecho del trabajo, lejos de menguar, lejos de quedar atrapados como una anécdota histórica, reaparecen. Y reaparecen con nuevos contenidos que reflejan la construcción que la doctrina había venido avanzando. No se puede dejar de reiterar, de la mano principalmente de don Américo Pla Rodríguez, su obra de mediados de los años 70, 1975, si no mal recuerdo, la edición uruguaya, y 78, la primera y tan importante primera edición argentina. Pareciera, y esto es una hipótesis, que produjo un impacto que trajo consigo que tempranamente, digo cercanamente, en 1979, la Constitución del Perú expresamente incluyó el indubio pro operario y se incluyó el principio de favor o lex favorabilis, y empezó a aparecer primacía de la realidad, como en el caso de la Constitución colombiana de 1991, la Constitución venezolana de 1999, la igualdad de oportunidades, y ya emparentado con la dogmática de los derechos humanos, incluso el carácter progresivo de los derechos laborales. Encontramos entonces un segundo ciclo que va de 1979 al año 2009, con la Constitución de Bolivia, donde hay una reaparición y reforzamiento de los principios del derecho del trabajo en nuestras constituciones, en tiempos donde priva la idea de un Estado constitucional de derecho. Este ciclo largo podría extenderse, y seguramente será así, con la Constitución de Chile, que no tengo dudas albergará varios de estos principios, e incluso podría abrirse hacia una tendencia de incluir principios o fórmulas derivadas de la Organización Internacional del Trabajo, como puede ser la noción de trabajo decente. No me puedo detener, pero no estoy hablando solo de los textos constitucionales. Nuestras constituciones son abiertas, reconocen o parangonan otras fuentes que reconocen también con rango constitucional la teoría del bloque o sistema de constitucionalidad, donde hay por lo menos 4 vías donde se pueden colar en nuestros sistemas constitucionales principios consagrados en otras fuentes. Por ejemplo, en todas nuestras constituciones aparecen los llamados derechos no enunciados, es decir, los derechos inherentes a la persona humana o que se desprenden de valores cardinales. Eso lo heredamos clarísimamente del constitucionalismo norteamericano, de la 9ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 1791, la enmienda 9 de 1791. Por allí, entonces, los jueces pueden hacer suyo principios que entienden, operan necesariamente para garantir la dignidad del trabajador. Algunas constituciones expresamente hacen suyo instrumentos internacionales, por tanto quedan automáticamente integrados al bloque. Un ejemplo paradigmático es la Constitución de Argentina, también la Constitución de Nicaragua. La mayoría de nuestras constituciones reconocen rango constitucional a los tratados internacionales, en particular sobre derechos humanos, ratificados por las repúblicas. Y finalmente
algunas constituciones, caso del Perú, indican instrumentos de derechos humanos como parámetros de interpretación. De tal manera que todavía se abre más las opciones de que ingresen o se inserten en los bloques constitucionales estos principios. Termino con unos pocos ejemplos que evidencian la fuerza de los principios en nuestra jurisprudencia. Comienzo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reciente opinión consultiva 27, fundamental para entender la visión de este alto tribunal en materia de libertad sindical, señaló que la justicia laboral, y perdónenme, resumiré por razones de tiempo, la justicia laboral necesariamente tiene que contemplar el carácter irrenunciable del derecho de los trabajadores a acudir a la autoridad competente. Pero además, también de modo imperativo, tiene que ejercer o prever una distribución de cargas probatorias, análisis probatorio y motivación de la sentencia conforme a los principios que compensan las naturales desigualdades del mundo del trabajo, tales como indubio properario y principio de favorabilidad. De tal suerte que entiende intrínseco, natural, de la esencia de la justicia laboral, el reconocimiento de estas reglas técnicas de aplicación que en caso de omitirse estarían cercenando la protección que se ofrece o que se aspira a ofrecer al trabajador. Esta idea de principios implícitos, segundo ejemplo, lo ha consagrado el Tribunal Constitucional del Perú en una sentencia del año 2006, donde señaló: la primacía de la realidad no está expresamente en la Constitución, pero es un elemento implícito de un ordenamiento jurídico que tiene carácter tuitivo, y agregaría más, que expresamente consagra el principio indubio pro operario. Tercer ejemplo. Recientemente, año 2020, Uruguay afrontó el primer caso de reconocimiento de relación laboral en el caso de plataformas tecnológicas, concretamente Uber. ¿Y qué me pareció especialmente llamativo? En la sentencia de segunda instancia, el juzgador aplica la recomendación 198 de la OIT del año 2006, porque la considera una voz de la conciencia jurídica universal, instrumento de integración del principio que promete la protección del trabajo humano. Y termina y concluye con esto, dice: la Constitución uruguaya alude a la protección del trabajador, a la regulación de la relación de trabajo, pero ni la Constitución ni la ley definen la relación de trabajo. De tal suerte que la recomendación 198 es un instrumento útil para interpretar lo que supone la relación laboral y cómo reconocerla. Primacía de la realidad, y dentro de la primacía de la realidad, uno de los indicios que incluye el párrafo 13, la integración del trabajador en organización empresarial ajena, lo cual llevó al tribunal a reconocer la existencia de una relación de trabajo. Caso venezolano. La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2018, en un caso, digamos, ubicado en una zona fronteriza, esos casos dudosos, penumbrosos, está hecha mano al principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, y señala: para resolver este caso penumbroso, difícil, complejo, es necesario observar quién se benefició en definitiva del trabajo, puesto que ese va a ser el criterio determinante para imponer, para atribuirle responsabilidad patronal en el caso concreto. De alguna manera, pareciera insertarse en la idea también
de integración en empresa ajena y aprovechamiento de, el servicio, es decir, ajenidad en los réditos derivados del trabajo. Tercer caso, o cuarto caso, Colombia. El caso concreto, unos trabajadores de vigilancia de una universidad son cedidos a un tercero que a partir de ese momento se va a encargar de prestar esos mismos servicios de vigilancia. Tiempo después termina la relación laboral y los afectados sostienen que su empleador sigue siendo la universidad. Cuando le corresponde resolver al alto tribunal, es un caso difícil, no está previsto la cesión o traslado de trabajadores en el derecho colombiano, hace uso de los principios. Lo primero que dice, no está previsto, pero puede entenderse la posibilidad de ceder trabajadores al amparo del principio de libertad de empresa. Pero, por el principio protectorio, esos trabajadores debían conocer de esa cesión y autorizarlo con todos los cuidados que se tienen que observar en una relación asimétrica. Y lo más importante, es un elemento central que el tercero que los asume tiene que ser un verdadero empleador. Termino. También en Colombia, el ordenamiento jurídico no admite o no prevé sindicatos de empresa donde puedan afiliarse trabajadores autónomos. Al mismo tiempo, sin embargo, en un caso concreto, sentencia del 2020, 9 de septiembre del 2020, la Sala de Casación dicta, de la Corte Suprema de Justicia, dicta sentencias señalando que en este caso primacía de la realidad, no discriminación. Los autónomos y los subordinados estaban imbricados e integrados en la empresa, casi confundiéndose, y admitió, sin norma legal que lo permitiese, que ambos conviviesen dentro de un mismo sindicato. Con esto termino, con estos pocos ejemplos de los muchos que podemos encontrar, reiterando mi agradecimiento y poniéndome a la orden para continuar por las redes sociales o por los correos el intercambio que siempre para mí será profundamente enriquecedor y placentero. Muchísimas gracias. Estimadísimo César, has hecho una magistral conferencia en la tarde de hoy de una metodología, de un conocimiento del tema, un dominio del tema que realmente nos ha maravillado y consideramos que has hecho un aporte extraordinario a estos que somos tus alumnos, porque realmente lo que has hecho en la tarde de hoy es una serie de conocimientos muy importantes que nos ha dado no solamente un paso por la historia, sino que ha puntualizado de una manera extraordinaria principios que hemos manejado como es el trabajo no es una mercancía que ha sido esbozado desde la OIT y como lo mencionabas tú desde Clayton, realmente de una manera maravillosa. Además, el énfasis en ese principio protectorio de orden público e irrenunciable en que realmente el trabajador tiene esa protección que emana de la relación laboral. El paso por los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad, el indubio pro operario, es decir, nos ha dado una visión importantísima para concluir con estas citas tan importantes de la jurisprudencia
latinoamericana que ha enriquecido tu disertación de una manera extraordinaria y que agradecemos, agradecemos muchísimo. Estas referencias que has hecho al magnífico maestro Pla Rodríguez y que esos principios esbozados por él permanecen, y agradecemos tantísimo al profesor Hugo Barreto que actualizó la obra del maestro Pla Rodríguez, que es verdaderamente un aporte latinoamericano y al derecho mundial, porque ha trascendido realmente los escenarios internacionales. Muchísimas gracias, César, en nombre de ILTRAS, en el mío personal, por haber aceptado esta invitación. Y desafortunadamente tenemos un muy corto espacio, pero vamos a invitar a nuestros asistentes muy numerosos en la tarde de hoy, porque no podía ser de manera diferente frente a un expositor tan renombrado, pero le pido a Sebastián, que ha levantado su mano, que de una manera muy breve, porque tenemos a continuación la reunión con los coordinadores para dar detalles de lo del Congreso. Muchísimas gracias, César, nuevamente por esta magnífica intervención. Gracias a ti, Marta. Mi intervención es muy corta y no quiero dejar pasar la oportunidad de saludarlo a César. Un encanto escucharte como siempre y me alegra de verte y que estés bien. Hace mucho tiempo no nos podemos ver en forma presencial, pero te dejo un enorme saludo, un gran abrazo de Argentina. Sé que hay algunas intervenciones en el chat y que estamos cortos de tiempo, así que no quiero abusar por esta parte. Abrazo, César. Gracias. Otro para ti, Sebastián, con inmenso cariño. Sí, hay muchas felicitaciones en el chat. Destacamos la presencia de Herbert Castillo, de Felipe Eduardo Martínez, de Arturo Martínez y González, que siempre nos acompaña en estos lunes del ILTRAS. Vimos también que el profesor Manfredo Menacho de Bolivia se conectó y expresó unos saludos muy cordiales. Hugo Alberto Díaz Izquierdo. Agradecemos a todos los que se han conectado y aceptemos la invitación que nos está haciendo el profesor César Carballo de que continuemos este extraordinario diálogo con todas las inquietudes que nos ha sembrado y que ojalá tengamos el enorme placer de volverte a contar entre nuestros invitados a los eventos del ILTRAS y en especial al lunes del ILTRAS. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo y no olviden, el próximo lunes empezamos nuestro gran evento, el segundo Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ya a partir de mañana está el programa en la página del ILTRAS y podrán darse cuenta de la calidad de conferencistas que vamos a tener durante esas 2 semanas. Son 5 continentes, 35 países y 170 conferencistas de la mejor talla académica. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso nuevamente a nuestro querido disertante de la tarde de hoy. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Cuídense. Gracias. Gracias, muy amable.